Hace poco leí una historia en la que me quedé pensando varios días. Va sobre un tipo que está atravesando una mala racha tras la muerte de su padre y ha tomado una serie de malas decisiones en el trabajo y en su vida personal. Su matrimonio, de hecho, se está yendo a pique y le han echado del trabajo por un par de errores importantes. Así que su tío, viendo el panorama, viendo la situación, le ofrece instalarse en su casa en la playa para que pase una temporada ahí hasta que pueda volver a recuperarse. A cambio, eso sí, de hacer unas pequeñas y sencillas labores de mantenimiento en la casa, como arreglar el tejado o cambiar el suelo del salón o cuidar el patio. Cuando llega a la casa, comprueba que la casa tampoco está en el mejor estado, pero descubre que en el salón de la casa hay un acuario enorme e inutilizado. Durante los primeros días se dedica a ir familiarizándose con el entorno, comprando herramientas y haciendo ya las primeras chapuzas en la casa. Conoce al matrimonio que vive en la casa de al lado y da paseos por la playa. Y un día, mientras hace uno de esos paseos cerca del mar, se pone a curiosear por unas rocas en la playa y descubre un pez exótico, precioso, con las aletas azules y amarillas, atrapado entre las rocas en una pequeña marisma que se había formado por un golpe de la marea. Así que, sin pensárselo demasiado, atrapa con sus propias manos el pez y sale disparado, con el pez envuelto en la camiseta, hasta su casa. Prepara el acuario con agua salada y mete al pez. Y todos los días lo ve ahí metido, dando vueltas y círculos, feliz, de aquí para allá. Le compra comida en una tienda para mascotas y se hace en muy buena compañía. Le da cierta felicidad el pez. Y los días van pasando y el tipo de la historia, nuestro tipo, poco a poco va mejorando su estado de ánimo, a medida también que va esforzándose más en las tareas de mantenimiento de la casa, sale alguna noche a cenar con el matrimonio vecino y va rellenando el acuario con pequeñas cosas que se va encontrando, ¿no? Como estrellas de mar, cangrejos ermitaños, caracoles y otros peces que se va encontrando durante esos paseos por la playa y por las rocas donde encontró el primer pez amarillo y azul tan bonito. Una noche vienen sus vecinos a cenar a casa y se quedan totalmente impresionados con lo que tiene montado, con el acuario tan bonito que ha formado en apenas un par de semanas, con todos esos peces tan impresionantes, de colores, distintos animales en perfecta armonía. Así que su vecina un día se acerca a su casa y le trae en una bolsa de plástico lo que parece un pez muy raro, una especie de babosa como si tuviera rubíes incrustados en ella. Y la vecina le dice: es más feo que un pecado, pero por lo menos a su lado los otros peces se sentirán más guapos. Así que el tipo, nuestro tipo, lo mete en el acuario. A la mañana siguiente se despierta y observa con horror que todos los peces están muertos, flotando boca arriba en la superficie del acuario, mientras la babosa nueva está en medio del acuario, a su aire, suspendida en una feliz soledad detrás del cristal. Y alguien le dice que eso no es una babosa, que es un pepino de mar y que son extremadamente venenosos. Y él, claro está, no lo sabía. Así que, producto de la frustración y de la rabia, da un puñetazo al cristal del acuario hasta que se rompe y todos los peces caen desparramados por el salón de la casa. Y el tipo, nuestro tipo, de repente siente cierta afinidad con la babosa en medio de ese caos en el que se ha visto envuelto. Porque si él hubiera sido un animal marino,
no creía que Dios lo hubiese ataviado con aletas azules y amarillas, como aquel espléndido primer pez, ni que le hubiera concedido el cuerpo de un tiburón o de una barracuda, o de cualquiera otro de esos impecables destructores. No, seguramente se habría parecido a un pepino de mar, feo y arrasando con cualquier cosa bonita que se acercara a él. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Este cuento del acuario me hizo pensar en muchas de las historias de mi invitado de hoy, Guillermo Arriaga. Me recordó a lo que él ha escrito en sus novelas y en sus películas, a los personajes que él ha creado y que aparecen reflejados en Amores Perros, 21 gramos, o Lejos de la Tierra Quemada, o en sus novelas como Salvar el Fuego. Sus personajes son como esos peces de ese acuario. No dejan de ser criaturas salvajes de distintos lugares, procedencias, características y hasta de distinto nivel social, colocadas a veces en un acuario, en esos acuarios que son las ciudades, las familias, las casas o los lugares de trabajo, donde la convivencia puede ser feliz y armoniosa, hasta que a veces algo, un accidente, un chispazo o un simple cúmulo de casualidades hace que todas esas vidas se crucen con fatales consecuencias. Porque hay peces de colores y hay babosas venenosas. Así que nos vamos a tomar un chisporroteante Seagrams tónica con Guillermo Arriaga, hablando sobre libros, escritores y sobre la importancia de hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo. Me hace muchísima ilusión tener nada más y nada menos que el Premio Alfaguara 2020 por tu novela Salvar el Fuego. Y además, bueno, te llevo leyendo años y viendo también las películas que has escrito. Como Amores Perros, Babel y muchas más que son ya parte de... Porque lo pensaba otro día, que son películas que han marcado una generación también. Pues mira, como dicen en mi pueblo, se hace lo que se puede. ¿Cómo estás por aquí, por España? ¿Te gusta venir aquí? ¿Has aprovechado el tiempo visitando sitios y dando vueltas por aquí, por Madrid? Pues mira, no he tenido oportunidad de ir a los museos, que es de las cosas que más me gusta, ¿no? de Madrid. La verdad, tiene unos museos espectaculares. El Reina Sofía, el Thyssen, el Prado, por decir los típicos. Siempre hacemos el peregrinaje a los museos. Pero es una ciudad que a mí me encanta. Siempre me siento en casa cuando vengo a España. Pocos pueblos son tan generosos y tan amables como el español, la verdad, y lo digo de corazón, no porque esté aquí. ¿Y qué tipo de arte te gusta? Porque el otro día, por ejemplo, vi lo que compartes en Twitter de escribir así, el hashtag que vas compartiendo como impresiones de cómo que te influyen para escribir o que te gustan, ¿no? Inspiraciones. Y salía un Rothko, que me gustó mucho, y me preguntaba qué tipo de arte te gusta, porque de hecho en tu película The Burning Plain hay una escena que me hizo pensar mucho en Hopper, cuando sale Charlize Theron en Sí, la claro, ventana. Hopper es fundamental. Hopper es uno de los autores que más me han marcado. Andrew Wyeth tiene un cuadro que se llama El mundo de Cristina. Ese cuadro en particular de Wyeth. Es el que sale una chica como mirando una casa a lo Exacto. lejos, ¿no? Eso lo usé también que para... dicen que estaba en silla de ruedas ella, algo Y así. está en silla de ruedas y trata de arrastrarse Eso. hacia su casa. Pero el Bosco, por ejemplo, el tríptico del Bosco que está en el Prado, ese sí es motivo de peregrinaje siempre. Cuando Mariana vino, mi hija estaba chica, lo llevé a verlo. Y luego el de los campesinos matándose a palos de Goya. Ah. Sí, es una cosa. O Cronos comiéndose a su hijo. Son cuadros que a mí me llaman mucho la atención. Es curioso lo del Bosco porque sí que puede encajar con tu forma de escribir, eso sí. El Bosco,
algo tan impresionante, tan y distintas historias a la vez, entrecruzándose. Eso me gusta mucho de tu manera de escribir. La verdad que me parece un privilegio tenerte aquí, de verdad, porque eres un escritor que admiro y además haces cosas para mí realmente complicadas. Por ejemplo, escribes de una forma que me encanta cuando usas distintos narradores a la vez y no tienes la necesidad de decir quién es y dejas que el lector o incluso el que está viendo la película se vaya adaptando a ese lenguaje y suena auténtico. No tienes que explicar que esto lo escribe no sé quién. Y eso me parece muy meritorio y mucho más difícil de conseguir de lo que puede parecer a priori, la verdad. Fíjate que eso es algo que intenté desde mis primeros trabajos. Tengo un cuento que se llama Lili en mi colección de cuentos Retorno 101, que es el primer libro que escribí. Tendría yo 23, 24 años cuando lo empecé, lo terminé a los 28. Y el cuento de Lili es tratar de tener varias voces sin jamás decir quién es el que está hablando, sino simplemente con el ritmo de cómo se van manejando claro. las palabras. Las voces, los giros. Exacto. Y eso es muy, 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 muy difícil porque evidentemente quieres que una mujer suene como una mujer, que un médico suene como un médico, lo que sea. Pero es muy difícil encontrar el equilibrio para que no parezca una trampa, ¿no? Porque el médico no habla continuamente como si fuera un médico. Pero al mismo tiempo dejarlo entrever me parece, pues eso ya te digo, muy complicado. Y en tu último libro, Salvar el Fuego, me encanta la forma de describir que tiene como la parte en la que hablas de los narcos, ¿no? Con su jerga, con la mezcla del Spanglish, todo eso, el ritmo que tiene, incluso el ritmo, la voracidad que tienen por la vida y por la forma casi de pensar, eso me encanta. Mira, cuando yo empiezo una novela o una película, lo que vaya a trabajar, lo que escriba, nunca tengo claro hacia dónde voy. Tengo un argumento muy, muy escueto y creo que la ventaja de la vida es que te permite ir almacenando cosas, en mi caso lenguajes. He tenido la oportunidad no solamente de conocer, sino de haber crecido en diferentes ambientes y cada ambiente me ha dado un lenguaje distinto. Yo crecí en un barrio llamado Unidad Modelo, que era un barrio de clase media, media baja, donde la mayor parte de mis amigos, el 95% iban a escuelas públicas, pero yo iba a una escuela privada y eran dos lenguajes completamente distintos, dos formas de ver el mundo completamente distintas. Entonces, desde chico he estado en esa situación un poco anfibia. Pero eso es para mí fundamental si te quieres dedicar a escribir, ¿no? Lo decía eso un guionista muy conocido aquí en España, Rafael Azcona, decía, un consejo que doy a la gente que escribe es nunca dejes de viajar en autobús, porque es la forma que tienes a veces de escuchar distintas voces, distintos acentos, distintos giros lingüísticos, y eso, lo que tú dices, esa experiencia, me hace pensar, fíjate, claro, que tú le consideras como un maestro, ¿no? Pero a lo que decía William Faulkner, ¿no? En una entrevista en The Paris Review, que decía 3 cosas son importantes, ¿no? Para alguien que escribe: la experiencia, la capacidad de observación y la imaginación, ¿no? Entonces, esa experiencia que tú dices y la capacidad de observación, pues es fundamental, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante. Yo creo que no necesariamente requieres de experiencias para poder escribir. Ya lo decía, lo he dicho varias veces en entrevistas, puedes tener la vida más aburrida del mundo y eso es tan válido para escribir como el que tiene muchas experiencias en la calle. Pero lo que sí es importante es construir un mundo interior. No creo que lo que hace un escritor no es que escriba bien, sino qué mundo hay detrás. Cuando Ortega y Gasset habla de Pío Baroja, que a Pío Baroja lo criticaban mucho porque no tenía una sintaxis correcta, Ortega y Gasset dice, corrección gramatical tienen muchos. Un mundo, muy pocos, y Baroja es uno de ellos. No, y por cierto, ahora que hablas de Rafael Azcona, fue mi amigo Rafael. Y siempre he dicho que... ¿Ah, sí? Sí. Yo aquí presentándotelo. Yo decía que Rafael, a los 10 segundos de conocerlo te caía muy bien. A los 20 segundos ya era tu mejor amigo. A los 30 segundos querías que fuera padrino de tus hijos.
A los 40 segundos no te importaba que se acostara con tu mujer y a los 50 no te importaba a ti acostarte con él, ¿no? Yo trabajé con Rafael, la adaptación de una novela mía. Me contrató Andrés Vicente Gómez, la novela, y me trajo con Rafael para que trabajáramos juntos. Y te voy a contar una anécdota. Yo, antes de irme, estuve aquí como 21 días. Iba a su casa en Paseo de La Habana, número 11, 8 izquierdo, creo que era su dirección. Iba a diario a verlo. Estoy hablando de hace muchos años. Y el último día le dije, oye, quiero tu opinión de esto. Era el manuscrito de Amores Perros. Y me dice, ¿vas a hacer que yo lea eso? O sea, me obligas a mí a leer eso. Eso es abusar de la amistad. Se molestó, estaba muy molesto Azcona. Le digo, Rafael, pero bueno, si quieres no lo leas, ya déjamelo. Ahora estoy obligado no solamente a leerlo, sino darte mi opinión. Que quizás acabe con la amistad. Bueno, me fui, yo me iba caminando, yo estaba aquí en la calle de Velázquez, en el Hotel Velázquez, hospedado, y me iba caminando. No es una distancia corta, es como 1 hora de... Pues me fui paseando, almorcé y tal. Cuando llego, tengo mensajes, no había celulares, de que regrese a casa el señor Azcona inmediatamente. Pues ahí voy de regreso a casa de Rafael, ¿no? Entro, se siente y me dice, ¿tú escribiste eso? Le dije, sí, Rafael, yo escribí eso. ¿Sabes que te va a cambiar la vida? ¿Por qué, Rafael? Me dice, nunca he leído algo como esto. No sé ni para qué vienes aquí a escribir conmigo después de escribir eso. Me dijo, prepárate para lo que viene. Entonces me animó mucho las palabras de... Qué bonito, qué bonito. Rafael. Además, pese a la reticencia inicial. Sí, después de que dijo, tengo que leer esta monserga que me estás dando aquí. Es que qué bonita historia, ¿no? Y lo que decías de la experiencia también me ha hecho pensar en algo que decía Miguel Delibes, que a lo mejor, como te gusta a ti mucho la caza, a lo mejor has leído cosas suyas. Sí, porque claro. era- No, y aparte le robé una frase. Soy un cazador que escribe. Así me defino. Como se definía Delibes. Soy un cazador que escribe. Así se definía Delibes. Y así me defino yo. Pues él decía lo de que para escribir una novela te falta un paisaje, un personaje y una pasión, las 3 P's, ¿no? Eso me gusta, el simplificar un poco lo que tú decías, ¿no? Una premisa inicial, tener claras 4 coordenadas y luego también dejarte llevar. Pero vamos, lo de Delibes, que era un gran cazador, con lo de la escopeta al hombro y todo eso, seguro que te habrá servido a ti además de... A mí me gusta, es curioso porque yo no cazo, pero me gusta mucho leer libros que hay escenas de caza, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el Diablo en las colinas de Pavese, que me encanta y tiene uno de mis inicios favoritos, que es éramos muy jóvenes, creo que aquel año no dormí jamás, pero tenía un amigo que dormía aún menos que yo. Y ahí empieza y entonces va sobre caza en el Piamonte. Uh-huh. Y me gustan mucho a mí las novelas las historias con la caza presente por ahí. Es que fíjate que la cacería tiene un... Si hay gente que de verdad le interesa el tema sin ningún tipo de prejuicio, es uno de los ritos más profundos a los que te puedas someter. O sea, sacrificas una vida para mí sagrada. Y hacerlo implica una actitud frente a la vida. Y implica acercarte a misterios o incluso sobre ti mismo, sobre lo que significa la vida y la muerte, lo que significa la belleza y la crueldad. Sí, es una actividad que tiene, para empezar, provenimos de una especie cazadora. No seríamos lo que somos ahora si no hubiéramos cazado. El cerebro humano cambió gracias a la proteína animal. Seríamos otra especie si no hubiéramos cazado. Y entonces hay una cuestión genética en varios de nosotros. Yo no me explico por qué cazo, la verdad. No vengo de una familia de cazadores, no tengo un abuelo cazador, no tengo un padre cazador. Por William Faulkner, por el oso, a lo mejor él. Pero desde que tengo 2 años y medio quiero ser cazador. Ah, qué bueno. Es una pasión. Entonces, si tú lees libros de donde hay cacería, creo que hay
hay una relación con la naturaleza mucho más profunda de lo que pueda parecer a primera Mucho vista. más. Yo siempre digo que es difícil de explicar, pero para mí es una celebración de vida. Y es complicado comprender lo paradójico de esa frase. Pero yo la entendí leyendo una página, me acuerdo perfectamente, de un libro que se llama El último encuentro de Sándor Márai, que es un escritor Claro. húngaro, y habla ahí de lo que es una discusión, es un libro muy bonito que recomiendo mucho, que va de una cena de dos amigos después de 40 años sin verse en un castillo. Entonces empiezan a hablar y hay una página en la que habla de por qué le gusta la caza a uno y entendí todo. O sea, si alguna vez tenía un debate interno o no sabía o no comprendía o no sé qué, se me disiparon todas las dudas al leer esa hoja. Comprendí eso que digo de la celebración de la vida, porque es, de verdad, es mucho más que ir a matar un animal, ¿no? Es ver la luz, los animales, las huellas, el olor, todo. La dirección del viento. Si hay Efectivamente. luna o no hay luna. Te vienen los olores de un viento de otro. Mira, sobre todo yo que caso con narco, el cambio del viento puede significar que se acaba todo rápidamente. Casé esta semana en un lugar llamado Acornlands, en Cenicientos de Gonzalo y de Iván de Gregorio. Y tú ves al ciervo, al venado, y de pronto cambia la dirección del aire. Y todo tu esfuerzo por acercarte se pierde en una milésima de segundo. ¿No? Estuve 6 días y no pude ni siquiera acercarme lo suficiente para poder tirar una flecha. Y la que tiré, fallé. Entonces, hay una dificultad inherente a la cacería con arco. Por fin hemos llegado al tema que quería preguntarte, lo del arco. ¿Cómo empezaste a cazar con arco? ¿Cómo se te ocurrió y dónde aprendiste? Porque claro, no... Mira, yo cacé primero de niño con arco. Fue lo primero, porque no podía cazar con un arma de fuego, ¿no? Claro. Tenía yo 10, 11 años, entonces me dieron un arco y con ese arco empecé a cazar. Y luego, pues, cacé con escopeta, cazaba gansos y patos. Y había algo en la caza mayor que no me gustaba, que era el disparo a lo lejos a los animales. Un amigo cazaba con arco y me platicó y me pareció interesante. Y a partir de ahí dije, no, ya solamente voy a cazar con arco. Nunca más voy a volver a tocar un arma de fuego. Y a mí no me interesa matar un animal. A mí me interesa cazar un animal. Porque hay gente que me dice, oye, ya te regalé la entrada al rancho, caza tú, aquí está el rifle. Y dije, no, a mí no me interesa matarlo, a mí me interesa cazarlo, me interesa cazarlo en las reglas del animal, no en mis reglas. Y el arco es más en las reglas del animal que en tus reglas. Sí. Qué interesante lo del arco. Y ahora me venía a la cabeza la película esta El Cazador, no sé si la viste de Chimino, de lo de Claro. que De Niro dice, no, yo solo un disparo, no puedo disparar más, pero tengo que estar seguro del disparo que sea certero y que elegir bien el momento, ¿no? Ese también era bonita esa historia, o sea, el respeto ese. Sí, sí. Y de hecho, bueno, escuché un podcast que me encantó, que estuvisteis espléndidos, el de Dementes, tú con Diego se llama, y hablabas de muchísimos temas personales, profesionales, de la creatividad, de muchas cosas, pero me gustaba especialmente algo que decías, que parece una obviedad, pero decías, a mí es que me interesa y me gusta el ser humano, no soy de los que dice, de los que reniega de él o que cree que somos todos, que no valemos para nada y que solo somos salvajes, ¿no? Eso me gusta, esa reflexión. Además, viniendo de alguien que escribe de temas kurdos, ¿no? Y que sea perfectamente... lo lleves perfectamente bien eso, ¿sabes? Me gusta. No, lo que pasa es que somos una especie magnífica, la verdad. No sé por qué dicen me avergüenzo de pertenecer a esta especie. Y claro, lo tuitean desde su iPhone o desde su Samsung o el aparato que tengan. Sí. Y cuando tú cazas y volteas a ver el suelo, dices, de estas piedras y de esta tierra hacemos aviones. Hemos mandado cohetes a la luna.
creamos pues estos teléfonos inteligentes, se han hecho rascacielos. Los libros, estamos aquí rodeados de libros, se hacen libros, se inventó el lenguaje. O sea, ¿cómo no admirar a tu propia especie? O sea, no puedes ir en contra de quién eres y no puedes hacerlo desde las ventajas que tu especie te ha dado, ¿no? Las redes sociales que construyó tu especie. Y luego salen con... Los animalitos son todos tiernos y buenos y ponen ahí animalitos tiernos y buenos y luego ves otros videos donde los lobos están comiendo vivo un alce o un león le está arrancando la cría recién nacida a un ñu. Entonces, somos una especie interesante, la verdad. Sí, a mí me gusta no renegar de lo que somos, ¿no? A mí el rollo ese de ¿cuánto tenemos que aprender de nuestros perros? Pues bueno, no lo comparto. O sea, me encantan los perros, me encanta tener uno, pero no comparto esa visión tan infantil, porque es infantil lo de creer, subir al pedestal a los animales y creernos que nosotros somos inferiores, ¿no? Me pone un poco nervioso eso. Sí, no, se habla de la especie humana como una especie depredadora, pero ni siquiera se cuestionan si no es un estadio de un sistema económico determinado el que ha provocado esa depredación. No es necesariamente la especie. La especie ha creado cosas, y para mí el libro, ya con solo crear el libro, ya vale la pena la especie humana. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer libro que te compraste con tu propio dinero y que te hizo ilusión y que guardas con cariño? ¿Recuerdas que el libro, o el primero que te cambió diciendo, quiero hacer lo que se ha hecho en este libro? Mira, yo creo que no recuerdo cuál fue el primero, pero sí cuando empecé a comprar a Faulkner y a leerme a Faulkner. En el podcast, en el podcast que te menciono, que espero que los oyentes no se pasen a ese todavía, que aún mantengan este, pero el que decía una genialidad, decías que lo leías y decías, este parece que nació en La Modelo, ¿no? Que es donde tú decías que, sí. que vivías. Sí, es que de Faulkner aprendí que lo que tú cuentas de tu barrio vale la pena. Lo decía Faulkner, ¿quieres ser universal? Habla de tu vecino. Y sí, leer a Faulkner y a Shakespeare. Y luego empecé a comprar libros de la Revolución Mexicana, de los novelistas de la Revolución Mexicana, a Martínez Guzmán y a Ferretti y a Rafael F. Muñoz, a Manuel Azuela, a Nelly Campobello. Me empecé a adentrar mucho en la novela de la Revolución Mexicana. Estoy hablando de cuando tenía yo 22, 23 años, que es cuando me entró esta cosa de comprar libros a lo bestia. Estábamos comentando ahorita con Maru, mi esposa, le comentaba a Blanca que ya tengo tantos libros en el piso. Toda la casa tiene libros, toda la casa ya es una invasión de libros, ¿no? Sí. Yo sigo, compre y compre libros, y cuando escribo casi no leo, porque... Claro, no quieres que te impregne lo otro, ¿no? Pero aparte, no quiero desperdiciar un minuto sin escribir. Es una adicción la de escribir. Ajá. ¿Y cómo tienes ordenados los libros? ¿Tienes algún criterio o no? ¿Es según llegan? No, tengo temas y alfabético. Que no lo hice yo, la verdad. Mi hija, le dije, te pago algo hace muchos años si me los ordenas. Y me los ordenó y me los ordenó alfabéticamente junto con un amigo mío. Y lo mantienes, porque eso es el problema de eso, es que hay que mantenerlo y luego hay que meter otra vez el librito ahí. No. O sea, alguna vez tuvo orden alfabético, es lo que quieres decir. Es un desastre. Es un desastre, saco libros, porque a veces un libro vale por 4 páginas que lees. Totalmente. Ya por estas 4 páginas que leíste ya lo valió. Ahora, no todo libro tiene que ser terminado. Algunos libros son muy valiosos, yo no quiero decir que sean malos libros y que no los termine porque me aburren, simplemente siento que lo que me tuvieran que dar fue a la mitad o un poquito más allá de la mitad o determinadas páginas. A veces cree la gente que si deja un libro ya es que es un libro malo. Es que hay libros que
que se dejan porque lo que tenían que darte ya te lo dieron en esas primeras páginas, ¿no? Totalmente. Y además también hay libros también que yo considero una buena inversión, que son libros que te compras y a lo mejor por tiempo, por lo que sea, porque directamente lo empiezas pero no te convence y lo dejas, y luego al cabo de unos meses o al cabo de unos años, de 6 años, 8 años, lo recuperas y de repente ese libro sí que te encaja ya y sí que lo disfrutas y sí que te enseña muchísimo. Y es una muy buena inversión. Y luego, lo que tú dices, yo también soy muy... Por eso siempre digo que películas o libros yo les pondría muy buena puntuación ya solo por un capítulo, ya solo por un momento, ya solo por una idea, solo por un concepto. Y eso lo salva. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser de principio a fin genial, no tiene que sorprenderme a cada página. No, me gusta a lo mejor solo un concepto, una idea. Fíjate, cuando yo escribí El Salvaje, te digo, no tenía idea de qué se iba a tratar el libro. Entonces me iba a la sección de antropología y sacaba al azar libros de antropología y veía qué narraban, y a veces lo que narraban se convertía en un prólogo de lo que tenía que contar yo. No un prólogo para el lector, un prólogo para mí. Entonces, por ejemplo, leí sobre John Hunter, que era un médico escocés, el médico más importante del siglo XVIII en Inglaterra. Loco, se inoculó el mismo sífilis y gonorrea para ver qué pasaba, ¿no? Hizo los primeros trasplantes de dientes, se robó el cadáver de un gigante, ¿no? Tenía una colección de seres deformes y de fetos de varios animales. Todavía está esa colección en el Museo Británico. Yo leí eso y recuerdo que me remitió a cuando yo estudié en la escuela secundaria. En el laboratorio de biología había varios fetos de seres humanos en distintos estadios. Y había uno que me llamaba particularmente la atención. Estaba en un bote grande, de haber tenido 8 meses de gestación, y siempre me daban ganas de llevármelo a mi casa. Y eso lo metí en la novela. Pero fue leer a John Hunter que me remitió a ese pasado mío que lo pude meter en la novela. ¿Y cómo es antes decías que no te gusta mucho leer cuando escribes, pero cómo es una jornada tuya escribiendo, ya metido en un libro? El último creo que tardaste 4 años o algo así, ¿no? 4 años, 4 meses. Producto laborioso. Mira, procuro salir, no estar, por lo menos las mañanas en la casa, ir a alguna entrevista o alguna junta, porque si todo lo hago en mi casa me voy a volver loco. Sí. Como entonces, el médico. las mañanas procuro salir y a partir de que regreso, escribo. Y escribo desde que termino de comer hasta las 3, 4 de la mañana. Y por ejemplo, lo de editarlo, lo que has escrito, ¿lo haces para el día siguiente o al cabo de una semana? No, ahorita ya aprendí que tengo que escribir y no parar. Luego releo y digo, ¿dónde al estaba final. yo? Pero no importa. No importa, lo malo que sea, siempre se puede corregir, pero no quiero detener el impulso de la historia que estoy llevando. A veces, como en esta novela que estoy escribiendo ahora, y como también pasó en las 2 anteriores, paro por completo y reescribo completa hasta donde voy. Y así vuelvo a agarrar el ritmo, vuelvo a corregir, vuelvo a darme cuenta de cuál es el armazón interno de la historia. Qué bueno, interesante. Aquí tenemos una tradición que es lo que llamamos el cuestionario Proust, que son varias preguntas, pero que yo lo voy adaptando un poco y te lo he mezclado con una entrevista que me gusta a William Faulkner en Paris Review. Entonces te he mezclado un poco y tienes un poco de Proust y un poco de Faulkner. Soy más Faulkner que Proust. Sí. No, es que eres muy de Faulkner. Pero, no, de hecho, bueno, hablabas no, era Flaubert el que decías en el libro, como que él rechazaba la emoción, ¿no? Un poco que apostaba mucho más contención. Y tú eres opuesto a eso, ¿no? Que te gusta... No, hay que ir salvarlo ahí. Sí, lo que pasa es que Flaubert decía que la emoción debía ponerle el lector, no el escritor.
Pero si tú lees desde Vargas Llosa, a Faulkner, a García Márquez, a Rulfo, a Stendhal, a Dostoyevsky, a Tolstoy, pues no están en la línea de Flaubert, ¿no? Sí hay escritores que lo que quieren hacer es la contención y todo es como... Aséptico un poco también. Ajá, aséptico y no vaya a ser que haya algo de folletín ahí. Sí, es Pero los sensacionalismo. grandes escritores que han cambiado la literatura, Dostoyevsky o Faulkner, son escritores que están metidos en la sangre y en la lágrima y en el semen y en los fluidos vaginales, están ahí metidos en la emoción y pues esa es la tradición narrativa a la que pertenezco. Me acaba de venir a la cabeza una cosa que te leí en El País hace tiempo, no te leí a ti, sino una entrevista que te hacían, que comentaban que tú cuando dabas clase en la universidad, que un día les dijiste a tus alumnos, prepárense y traigan algo de comer que mañana viene un autor importante. Entonces, y colocaste un retrato de Faulkner, ¿no? Y le pusiste el discurso del Nobel que dio en el 49, ¿no? Sí, les dije, mañana va a venir un escritor, vénganse, pagan de comer. ¿Ver? Puse la foto y puse era un cassette en ese entonces, el play del discurso de Faulkner. Empezamos con el cuestionario, si te parece. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? ¿Cuál es que la gente que yo quiero esté bien? Y un rasgo que no te guste de ti mismo. Soy muy desordenado. Es que, ¿sabes qué? Tengo la capacidad de llegar a un cuarto de hotel y hacer un desastre en menos de 22 segundos. Literal. Y digo, ¿en qué momento hice este tiradero? ¿Qué hay en mi cabeza para que todo esté el suéter por allá, los calcetines por acá, el cepillo de dientes no lo encuentro porque quién sabe dónde lo aventé? Me siento muy identificado y se lo mandaré a mis seres queridos para que vean que uno puede labrarse un futuro a pesar de ser desordenado, incluso llegar a ser un novelista consagrado como tú, que no es ese desorden que luego dicen que está en tu cabeza, ¿no? Se puede luego hacer vida del desorden. Es que sabes que hay un lugar común que te dice la gente es, si así estás desordenado hacia afuera, ¿cómo estarás hacia adentro? Si es que estoy más concentrado en el orden de adentro que en el de afuera, ¿no? Estoy más ocupado en ordenar cosas adentro que en ordenarlas afuera. En cambio, tú, ¿cómo has de estar tú adentro que tienes tan ordenado afuera dentro de ser un desorden? Entonces, es el cliché de la gente ordenada. Sí. ¿No? Esa superioridad moral que tienen los ordenados. Exacto. No, pero yo soy como tú. Yo de hecho, cuando me ducho, la gente luego entra y me dice, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, todo lleno de agua. Pero yo veo tu escritorio bastante ordenado. Si vieras cómo está el mío. Esto es puro teatro. Esto llevo aquí 4 horas ordenándolo para que no piensen mis invitados que soy un auténtico que tengo síndrome de Diógenes. Esto, por supuesto, que está todo estudiado y premeditado. No te voy a mentir a ti, Guillermo. ¿No? Entre desordenados nos conocemos y nos reconocemos. Okay. Un rasgo que no te guste en los demás. Hijo, es que hay varios. Pero hay un rasgo que me enferma, que es la corrupción. Los seres corruptos. Me enferman mucho. Yo te lo juro que si yo fuera político, sería incapaz de tomar un centavo ajeno. No podría. No podría dormir con ello. Mis padres eran incorruptibles. Mis hermanos son incorruptibles. Mi mujer es incorruptible. Mis hijos son incorruptibles. Y además también el otro día vino aquí un invitado y habló de un término que me pareció muy interesante, que hablaba que a veces la corrupción solo se limita a los políticos que desvían dinero público, que por supuesto es atroz, pero iba más allá y hablaba de la corrupción intelectual también, de que en el fondo quizá no es tan fácil de ver como el político que se mete en el bolsillo dinero ajeno, pero el que se corrompe por más poder, que no se ve de forma inmediata, pero el que traiciona ideales, el que vende a compañeros, el que aprovecha su tribuna o su columna de periódico para
masacrar a alguien solo por interés, por favores, eso también es corrupción y a veces no se habla tanto de eso. No, y a veces no es que sea el interés el dinero, pero el poder también es, o sea, acceder al poder también es una forma de corrupción. No, además el dinero, eso lo decían, no, eso lo decía House of Cards, decía, no, el dinero se esfuma, lo importante es el poder es esa vieja casa que aguanta siglos y siglos, eso es lo que es más difícil de conseguir. Sí. Un lugar en el que te gusta perderte, a ti además que te gusta explorar el campo e ir ahí a la naturaleza, digo, ¿tendrás a lo mejor algún sitio específico que te gusta? El desierto coahuilense. También Ahí- sale en alguna de tus películas, ¿no? No, y salen mis libros. En los 2 libros últimos sale Coahuila. Sí, sí, sí. Es que para mí el desierto coahuilense tiene una fuerza brutal. Me transformo cuando estoy ahí. Mm. Cuando estoy en la Ciudad de México estoy un poco ahí tranquilo, pero ahí me entra la adrenalina a todo lo que da. Está lleno de fauna, está lleno de vida. Tú no tienes idea el poder que tiene la naturaleza. Este no es un desierto como el Sahara o el desierto de Aragón, que son desiertos más áridos. Aquí sí hay matorrales, cae tantita agua y sale, le llamamos la mota. Hay motas de árboles, motas de arbustos, no mota de marihuana, pero se le llama mota o sea, empiezan a crecer árboles. Todos los ríos ahí en el desierto son increíbles. O sea, hay bosques alrededor de los bosques de encinos y de nogales alrededor de los ríos en el desierto. ¿Y de quién te leí yo que decías, tenemos en común el amor por el desierto? De Tommy Lee Jones, yo creo. Sí, Tommy Lee Jones. Que decías, tenemos en común el que nos gusta el desierto. Nos gustaba es que sabes que cuando yo iba a trabajar, me llamó Tommy Lee, recibo una llamada al celular y es Tommy Lee Jones. Pues yo todavía no estaba acostumbrado a que te llamen así, gente famosa que has visto desde muchos años atrás. A Tommy Lee Jones en El Fugitivo, que te llame, impresiona. Y me llamó y me dijo que si queríamos cenar, que quería un proyecto. Pero yo no llegué a Hollywood a impresionarme, yo llegué a Hollywood a aportar algo que no tenían en Hollywood. Entonces yo dije, el hecho de que sea una estrella de cine no significará que yo quiera trabajar con él de inmediato. Y le he dicho a mis hijos siempre, trabaja con los que tengan tu mismo gusto, porque si no se convierte en una pesadilla. Sean pareja de quien tenga tu mismo gusto. Entonces le pregunté a Tommy Lee que quién era su autor americano vivo favorito. Dije, una amiga John Grisham o uno de estos. Voy a disfrutar la cena y tantán, ¿no? Pero me dijo Cormac McCarthy, que es para mí el escritor americano más interesante. ¿Cuál es tu favorita, tu libro favorito? La trilogía de la frontera, yo creo, de Cormac, All the Pretty Horses. Esa trilogía me gusta mucho. Me gusta más que On the Road. Luego fuera del aire te comento algunas cosas de Cormac que no voy a revelar porque la gente va a decir no puede ser Arriaga. Pero en fin. No, pero yo por ejemplo no me gusta demasiado ni On the Road de Kerouac ni On the Road de McCarthy. A mí On the Road de Kerouac me gusta mucho. Sí, a mí me parece, o sea, no comparto el entusiasmo generalizado que hay con ella. Pero es lo que te digo antes también, que típico libro que tengo por ahí, que a lo mejor dentro de unos años me lo vuelvo a leer o dentro de unos meses y digo, mira, pues estaba equivocado. Javier joven era un ignorante, me lo digo mucho. Pero bueno, pero déjame decirte, entonces le pregunto a Tommy Lee, ¿quién es su director de cine favorito? Me dice, voltea atrás de ti, y volteo y está un aguafuerte de un samurái. Me dice, eso lo dibujó Kurosawa para Ran, para que la gente de vestuario sabía lo que quería. Entonces, mi actor favorito es Kurosawa. Dije, ok. Y le dije, ¿cuál es tu paisaje favorito? Me dijo, el desierto. Le dije, ¿te gustan los trailer homes? Me encantan, a mí me fascinan esas cosas de trailer homes y demás, ¿no? Las caravanas.
Y luego le dije, ¿te gusta la cacería? Me dijo, me encanta. Le dije, ya, estuvo. Te conquistó más rápido que Azcona, ¿eh? Tiene mérito. Vamos a hacer una película juntos. Y hiciste los tres entierros de Melquíades Estrada, ¿no? Sí, que es el nombre de un amigo mío que está de migrante, campesino tamaulipeco, que no sabe leer y escribir, pero pues que ahí lo inmortalicé con los tres entierros, y que también sale en Un dulce olor a muerte, él y sus hermanos. Mi compadre es Lucio, su hermano, pero no me parecía tan sonoro como Melquíades Estrada. No, Melquíades Estrada tiene un nombre de realismo mágico casi. Sí, entonces me acuerdo que un experto, doctor en letras de la Universidad de Austin, que estaba especializándose en mi trabajo, decía que era una obvia referencia a García Márquez. Le dije, no, es una obvia referencia a mi amigo Melquíades. Si a mí no me engañas. Dije, no, de verdad, es referencia a mi amigo Melquíades, no tiene nada que ver. El experto sabe más que tú ya, Sí. es cuando ve más cosas que tú en lo que has escrito. La primera película que fuiste a ver 2 veces al cine o que te impresionó sobremanera. Mira, vi una película 5 veces seguidas en la televisión, Viento Negro, una película mexicana. Viento Negro. Que la pasaban todos los días a las 9 de la noche. Yo tendría 9 años, 10 años. Mis papás les gustaba mucho salir en las noches, entonces yo me dormía tardísimo. Vi Viento Negro, esa película, que me gustó mucho. Viento Negro fue una película importante para mí, entonces la vi 5 veces seguidas. ¿Y de qué va esta película? Es la construcción del ferrocarril en el desierto de Sonora, que ese sí es un desierto árido, y las dificultades para... Bueno, tenía todos los elementos, desierto, un poco de Sí, es aparatos como a los trabajadores vienen unos carromatos, y en los carromatos vienen un burdel móvil con las prostitutas, y la relación con los indios yaquis, la dureza para manejar a hombres rudos. Eso me llamó mucho la atención. Y tú, por ejemplo, que tienes un bagaje importante en el cine, tratando con todo tipo de gente, de actores, directores y demás, te quería preguntar, ¿tú qué valoras a la hora de trabajar con un actor? ¿Qué es lo que has trabajado con actorazos? Pero el gusto. Todo tiene que ver con el gusto. ¿Qué decisiones actorales toman de acuerdo al gusto? A mí esto todo lo define el gusto. Puedes ideológicamente no tener el menor punto en común con alguien, que me ha sucedido con gente que he trabajado, que ideológicamente estamos en 2 extremos completamente distintos, pero que tienen un buen gusto. Entonces a veces el gusto es más importante que la ideología en este negocio. Porque si tiene un gusto completamente distinto al tuyo, es un desastre, ¿no? Y con actores, por ejemplo, ¿cómo llegas a saber ese gusto? Mira, te voy a dar un ejemplo con el casting que hice de una actriz muy joven, desconocida en ese entonces. A mí me mandan yo tenía un casting durante un mes, no tenía permiso de trabajo, entonces yo no podía ir a la sala de casting en Estados Unidos. Me mandaban los DVDs. Y me dice la directora de casting, de las 400 actores que vinieron, hoy llegaron 6 actrices, te mando las 3 mejores. De estas 3, yo creo que está la 1, la 2 y la 3. Y veo la 3, y cuando estás diciendo las líneas, casi no mueve el rostro, y lo está expresando todo. Lo vuelvo a ver, y digo, este es un monstruo. O sea, las otras gesticulan, lloran. Esta no movió un músculo. Era muy impresionante, como sin hacer gran cosa, hacía todo. Y entonces le hablé y le dije, Debbie, esta actriz Jennifer Lawrence, la quiero para mi película. Y dice, pero si es tu primer día de casting, todavía te falta ver a 400. Dije, no va a haber a nadie mejor. Y ve. Nada más y nada menos que Jennifer Lawrence, que además está con todos los directores buenos trabajando uno tras otro. Es que, te lo juro, ve. Y luego la vi actuar en... Hay una anécdota muy linda que te voy a contar. Yo, cuando ya por fin pude ir a ver el casting,
quiero ver cómo es la química entre los dos actores que elegí. Querían que yo trabajara con otra actriz que también me gusta mucho, joven, 17, todavía no era famosa, pero sabían que sí iba a ser famosa. Ya van a ser quién es, porque iba a ser una historia de vampiros que se enamoran. Pero yo quería a Jennifer. Dice, bueno, vela en persona a ver qué tal resulta. Y están actuando J.D. Pardo y Jennifer Lawrence en la sala de casting, que es una sala completamente vacía con 2 sillas. Y están actuando, y de repente empiezo a oír ruidos muy desagradables detrás de mí. Dije, ¿están aquí sorbiendo una malteada o están comiendo? Qué falta de respeto. Es una directora de casting con experiencia y su asistente. Y volteo, no, lo que están haciendo es que apenas están conteniendo el llanto de la emoción que le está provocando ver estos dos actuar ahí. Y se acerca Debbie Zane, que ha hecho películas como Gladiador, como Salvando al Soldado Ryan, todas estas megaproducciones. Traffic, tal. Y me dice, los dioses del casting han descendido sobre nosotros, llorando, hecho un mar de lágrimas. Y luego en una escena, Jennifer está actuando, una escena muy difícil, complicada en la película, en The Burning Plain, lejos de la tierra quemada. Y veo que el director de fotografía que está operando la cámara agacha la cabeza. Digo, ¿qué te pasa? Y está hecho un mar de lágrimas. Dice, no puedo más. Estoy muy conmovido. Y se va. Y está rodando la cámara. Entonces le digo al asistente, no se te ocurra cortar. Dejación de funciones. Y se fue. No aguantó el director de fotografía la emoción que dio Jennifer Lawrence. Entonces, ¿qué es el gusto? Jennifer Lawrence de verdad te dice todo sin mover un músculo de la cara, con los puros ojos. No, además la película está espectacular y tiene un papel muy complicado. Lo que varias escenas que cuando yo la vi me acuerdo de decir complicado resolver esto de forma solvente, ¿no? Pero está impecable. Pues oye, qué maravilla la anécdota del descubrimiento de Jennifer Lawrence. Un ritual que tengas para, no sé, a lo mejor a la hora de escribir, o a la hora de rodar, o a la hora de ir a cazar, algo que repitas o que te gusta mantener cierta rutina dentro de nuestro desorden, que somos poco dados a... Más que un ritual he descubierto que lo único que puede funcionar es la disciplina y el rigor. Estaba comentando, acabo de comer con Juan Villoro, que fue el presidente del jurado que me dio el premio Alfaguara y que nos vemos después de la pandemia, ¿no? Y le dije, yo siempre me he preguntado si se puede llevar a la literatura, a la escritura, el rigor de alguien como Cristiano Ronaldo o como Michael Jordan, que acaba el entrenamiento y ellos se quedan otras 3 horas a seguir entrenando. Y es lo que yo creo que debe ser un escritor. Que cuando dices, ya no puedo más, dices, no, me faltan 3 horas de trabajo. Y trabajar. Tener esa mística de perfección que tienen Michael Jordan y Cristiano Ronaldo, sin decir que esto te va a garantizar siquiera que tengas un buen libro, pero por lo menos tener la disciplina que tienen ellos. Eso lo decía el humorista Jerry Seinfeld, decía que él se dio cuenta de que tenía que cambiar su forma de encarar el trabajo cuando un día estaba viendo y él estaba harto de escribir o pensaba que había hecho suficiente y vio desfilar a unos obreros después de comer arrastrando los pies, que les daba una pereza terrible tener que volver, y decía, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? ¿No? Porque yo no puedo consagrarme a mi trabajo con la misma dedicación que ellos, que no pueden estar de baja, que no pueden quedarse durmiendo, que no pueden... Y a veces parece como algo más creativo, tienes más licencias para zascandelear, ¿no? Para holgazanear, cuando no hay una... No tiene por qué ser así, ¿no? Lo que tú dices, la disciplina esa y el rigor es lo que te puede marcar la diferencia. Y es algo que me he dado cuenta en la cacería. En la cacería hay gente que va, hace mucho frío, no sale, llueve, no sale. Dices, maestro, ¿quieres cazar? Hay que estar ahí. ¿No? Hay un dicho español, si quieres peces hay que mojarse el culo, ¿no? Pues esto.
Entonces, el ritual es trabajar lo más que se pueda. Y mira, por ejemplo, en Salvar el Fuego al inicio hay justo un debate que me pareció interesantísimo y dije, da para, solo esta línea o estas dos líneas dan para hacer casi una obra de teatro, que era un debate que tenía un director de cine, Héctor, que es un poco dictador o un poco déspota, sobre el arte, ¿no? Y él dice, el arte no puede hacer concesiones, hay que ser implacable. Y incluso lo lleva ya al extremo y dice, en caso de un incendio en una biblioteca con incunables de Shakespeare, con inéditos de Shakespeare, habría que salvar antes los textos de Shakespeare que al bibliotecario, ¿no? Ya llevándolo al extremo. Pero igual que tú te preguntabas eso con Juan Villoro, yo me preguntaba hace poco lo mismo, si para ser bueno en algo del arte, de hacer películas o escribir novelas, hay que ser eso, tener el ego a prueba de balas, ser implacable, esa actitud un poco de... No, hay que ser implacable contigo mismo, pero no con los demás. A mí conozco muchos directores de cine que maltratan a todos los demás porque dicen, esto queda como anécdota, que nadie se va a acordar de ella. La película, todo el mundo se va a acordar de ella. Pero luego oyes la famosa entrevista a Orson Welles, no sé si la has escuchado. No. Dice Orson Welles, usted ha trabajado con amigos que no son tan buenos como otros. Sí, pero son mis amigos. Sí, ¿por qué? Porque para mí está más importante la vida que el cine. Me importa más estar con mis amigos que hacer una buena película. Me dice, pero ese soy yo. La gente seria, que si hace buenas películas no opina como yo, pero así soy yo, ¿no? Y por eso hay un momento en la novela en que dice, yo estoy del lado de Orson Welles. Uh-huh. Yo estoy del lado de la vida. Obviamente yo soy implacable con mi trabajo. No tengo conmigo mismo no tengo concesiones. Pero de ahí a maltratar a alguien, no. Gritarle a alguien, humillar a alguien, destrozarle la vida a alguien para que quede bien mi película, no. Y justo, por ejemplo, en el mundo de... Eso me lo decían hace poco y no sé hasta qué punto es verdad, pero me decían que en el mundo literario que hay mucha rivalidad, mucho ego, porque al final en la cima están pocos y en el cine también, pues supongo que puede ser parecido. Yo he preguntado si tú también en el cine has visto mucho esos codazos o esa ambición, porque creo que es muy complicado y además se junta un poco más, todavía más en el cine, cierta vanidad, ¿no? Pues al final es tu imagen, es tu cara, es tu voz, es tu presencia, eres tú en el billboard, Entonces no sé si en el cine hay más todavía un poco todavía más que en la literatura. Mira, a mí me parece un poco ridículo esto de que si le va bien a uno de tus compañeros te va mal a ti, ¿no? Yo creo que es importante que le vaya bien a tus colegas. Sí. Yo cuando le va bien a un colega mío, Sí. le escribo de inmediato. Si le dan un premio, le escribo, le digo felicidades. Y la broma es, ya déjanos algo a los demás, ¿no? Y Cada de los que vinieran a ti, entiendo. yo no comparto eso de que tengo yo que tener rivalidad con alguien. La competencia no es con ellos, la competencia es conmigo mismo. O sea, si a ellos les va bien es porque ellos han trabajado, porque tienen más talento. Entonces lo que tienes que hacer es trabajar más, no tener una rivalidad. Y es inútil la rivalidad, porque no te va a hacer mejor escritor. Ya. Pero justo lo que comentabas antes de que Ahora, en el cine sí hay muchos. O sea, los egos son... O sea, si la literatura te parece que hay egos, en el cine son... Claro, tiene que ser más todavía, un poco más, porque muchos escritores son más retraídos o menos presencia o es un trabajo más solitario. El cine es más expuesto y eso, por supuesto, hace que a veces dope el ego, ¿no? Es que no solamente es el ego, es que también el reconocimiento a un crédito tiene otras consecuencias que te benefician. Puedes cobrar más en tu próximo trabajo.
puedes cobrar por dar tus conferencias, tienes acceso a otros medios de que si no se conoce tu nombre, ¿me explico? Sí. O sea, no solamente es una cuestión de quiero que mi nombre esté ahí por ego. No, es un escalafón y como tanto... Es que, aparte de que es justo, tu nombre, el que sepan tu nombre, puede traer muchas ventajas colaterales. A quien dice, ay, no, yo prefiero quedarme escondido y en la sombra, sí, pero esa gente que se queda escondida en la sombra pierden muchas oportunidades laborales. Para alguien como yo, que vive de escribir, pues no puedes simplemente retirarte a la sombra y esperar a que las cosas sucedan y que alguien ahí te descubra en un archivo perdido. Y por ejemplo, en Lejos de la Tierra Quemada, ahora que me hablabas de los créditos y demás, está en Filmin, para que lo quiera ver, lo pondré en las notas del podcast. Al final, en los productores, salía Mark Cuban. Y digo, ¿pero ese es Mark Cuban? El dueño de los Dallas Mavericks. Uh-huh. Mark Cuban y Todd Wagner, su socio, crearon una empresa de streaming que... La cuarta vez que se hizo millonario Mark Cuban, ¿no? Porque se ha hecho como millonario varias veces el tío. Y la inventaron, eran jóvenes, y la vendieron en $8,000 millones. Y al mes salió el streaming de YouTube y su inversión a los que le compraron pasó de 8,000 a 100 millones de dólares, pero ellos sí tuvieron el dinero. Entonces se dividieron, Todd y Mark, que son socios, se dividieron los negocios. Mark se iba a hacer cargo del área deportiva, Todd se hizo cargo del área artística, por así decirlo. Los dos tienen inclinación artística. Sí. Entonces Todd y Mark pagaron la película. ¿Le conociste? A Mark no, a Todd sí. A Todd Wagner sí lo conocí. Y aparte compraron una cadena de cines que se llama Landmark. Tiene una distribuidora, Magnolia Pictures, tienen su productora. ¿Es Magnolia de ellos? 2020. Sí, Magnolia es de ellos. Sabía. Y Landmark también, los cines. Y creo que también tiene editoriales. O sea, sí tienen un área de... Un conglomerado grande de... Un conglomerado hacia el arte. Qué bueno. Y hacia el deporte, como los Dallas Mavericks. Sí, qué bueno. Pues me dijo Blanca que te gusta mucho el fútbol americano, ¿no? Sí, me encanta el fútbol americano. A mí también. ¿De qué equipo eres? Yo ahorita soy de Brady, donde juegue Brady. Yo también. No. Yo, bueno, sufrí mucho con la salida de Brady de los Patriots, pero bueno, ahora con Mac Jones vuelvo un poco al redil, estoy ilusionado otra vez con la nueva etapa de estos Patriots. No, pero... yo la verdad le voy a jugadores. Si se retira Brady, me gusta mucho cómo juega Josh Allen, Kyle, el Arizona Cardinals, Kyle Murray. Y Pete Mahomes también es espectacular. No, Mahomes me parece una bestia. Pero sí, ahorita ya le voy a jugadores. Antes le iba a Washington. Pero ya no tienen ni nombre. Ahora eran los Redskins y ahora ya no tienen ni... The Washington Team. Sí. Es como... Y sin escudo casi, es más triste todo. Pero Brady no se va a retirar. O sea, Brady puede jugar hasta los 55 tranquilamente. ¿Tu fracaso favorito? O sea, un error que cometieras o un momento, una mala decisión y que luego te ha dado frutos o te ha ayudado en la vida. Mira, no considero nada ni fracaso ni éxito. Porque para empezar, el fracaso o el éxito no lo determina ni siquiera tu momento histórico. Lo determina si perdura o no perdura tu obra. Punto. Entonces, lo que pueda parecer ahorita un fracaso, a lo mejor a los términos en 40 años se convierte en un éxito. Lucia Berlin, por ejemplo, sí, que era una escritora que publicaba en universidades pequeñitas y lo descubrió un crítico del New York Times y ahora es una escritora 12 años después de su muerte. Entonces yo nunca considero nada, ni un éxito ni un fracaso. Sí. Ahora, lo dice la novela en Salvar el Fuego y lo pienso, prefiero ser conocido por mis grandes fracasos que por mis mediocres éxitos. También tenía otra frase que me gustaba mucho, que era mejor vivir con deudas que morir
sin deber. Esa también me gustó mucho. ¿Crees en el bloqueo creativo? No hay tal bloqueo creativo, y aquí te voy a robar una idea de mi hermana, que muy joven me dijo: no estás bloqueado, simplemente tu inconsciente está resolviendo a otra velocidad. Me gusta la frase de tu hermana. Sí, entonces desde entonces lo veo todo como un proceso, no como un bloqueo. Y nada, para acabar ya, un lema que tengas en la vida. Hacer que las cosas sucedan. Más complicado de hacer que de decir también. Muchas veces... Pues yo creo que avanzar. Mi trabajo es crear una obra y hacer la obra. Punto. O sea, yo tengo que crear. Y aparte, pues, he mantenido a mi familia con la obra. Sí, eso a mí me deja impresionado cuando veo a alguien, pues, que le ha ido muy bien y voy a su casa y se dedica a escribir o algo así. Digo, es que me parece increíble que todo esto lo haya conseguido con palabras. Eso me sigue fascinando y volando la cabeza cuando veo Me eso. preguntaron el otro día de qué me ha salvado la literatura, y le dije: de pagar las colegiaturas. De endeudarme para pagar las colegiaturas. Es que de verdad, entonces, ahorita mis hijos ya no viven con nosotros, pero Maru y yo seguimos viviendo y tengo que seguir escribiendo porque de esto vivimos. O sea, no es como que yo tengo una empresa o sea un periodista o... Vivo de escribir. Sí, no, pero que has conseguido hacer un poco lo que decías que era tu sueño de pequeño, ¿no? El contar historias sin importar que te dijeran que a lo mejor no pudieras valer a un profesor inoportuno. Fíjate que yo me rehúso a hablar de sueños. Yo creo que si alguien que nos escucha es joven y se quiere dedicar al arte, nunca, o sea, desecha de tu mente el cumple tus sueños. No. Ten metas, no sueños. Y cumple las metas. Porque en este negocio parece ser que el sueño es como ser soñador, es un poco hasta bobo, ¿no? Sí. Ay, es un soñador. No. Es un tipo que tengo metas y yo tenía muy claras mis metas. Se las he contado a amigos desde que las empecé. Dije: tengo esta meta, esta meta, esta meta, esta meta, esta meta. Y las tengo desde que empecé la carrera. Este amigo se llama Rodolfo Horner, se las conté y le dije: a tal edad voy a publicar en México, a tal edad voy a publicar en España, a tal edad me van a traducir, en tal edad voy a tratar, a tal edad, ahí sí le fallé, me voy a ganar el Oscar, pero me nominaron. Bueno, ¿no? Claro, o sea, está ahí. Pero he tenido las metas, me explico, he tratado de tener metas y no sueños, porque las metas son, incluso cuando tú hablas, los padres, que no es el caso de los míos al contrario, siempre me alentaron. Pero siempre dicen: no, te vas a morir de hambre, haz una cosa seria. Pero si ven que tú tienes metas, voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, la gente te respeta más. Si dices: tengo el sueño de ser escritor, ya parece un poco como... Inalcanzable. Como vago, inalcanzable. Pues si tengo la meta de ser escritor y para llegar a esa meta voy a ser o director de cine, o pintor, o coreógrafo, o cualquier cuestión del arte, la gente empieza a entender, empieza a respetar más. Decías que de pequeño ensayabas como recibiendo un Oscar, ¿no? Esa escena me parece que la tienes que meter en alguna película o algo así. En la escena tú mismo... Agradecí a mis hermanos. Veíamos los Óscares y yo agradecí a mis hermanos. Quiero agradecer a Patricia y quiero agradecer a Carlos y mis papás, que gracias por todo su apoyo. Y tendría yo 9 años cuando... O sea, tenía esas metas desde muy, muy chico. Entonces nunca lo vi como un sueño. Nunca. Aunque yo tenía la meta de hacer esto. Y he procurado irlas cumpliendo. Pues nada, Guillermo, me ha encantado poder charlar contigo y me quedo con esta última reflexión que me ha gustado mucho. No, pues muchas gracias y muchas gracias por recibirme aquí en tu casa. Un placer.